Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos intrigados y con muchas ganas de desgranar. Si han estado siguiendo las noticias del mundo del espectáculo turco, o si son fans de la serie que vamos a comentar, probablemente ya tengan una idea de lo que vamos a hablar. El título lo dice todo: Burak y Neslihan, pelea en el set por Criaturas el secreto. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, si es posible, en la verdad detrás de este supuesto conflicto que ha sacudido a los seguidores de esta producción tan popular. Prepárense para un análisis profundo, porque vamos a intentar poner todos los puntos sobre las íes y entender qué está pasando entre estas dos estrellas. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Le dan a ese botoncito rojo de abajo, activan la campanita y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo y a ustedes les llega contenido fresco sobre sus series y actores favoritos. Dicho esto, comencemos. Como les adelantaba, el corazón de nuestro vídeo de hoy gira en torno a un supuesto enfrentamiento entre dos de los protagonistas de Criaturas el secreto, la serie que ha cautivado a tantas audiencias, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Los rumores han estado circulando como pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, sugiriendo que la química que vemos en pantalla no se traduce en una relación tan armoniosa fuera de ella. Se habla de tensiones, desacuerdos e incluso de una pelea que habría tenido lugar en pleno set de grabación. Imagínense. Son dos actores aclamados con carreras sólidas y que hasta ahora, al menos públicamente, parecían llevarse de maravilla. Por eso, la noticia de una posible disputa llama tanto la atención. ¿De qué se trata este supuesto conflicto? Las versiones son variadas y, como suele ocurrir en estos casos, no hay una confirmación oficial que aclare las cosas. Algunas fuentes apuntan a diferencias creativas, a la forma de abordar ciertas escenas o incluso a temas de logística en el rodaje. Otras, más picantes, sugieren que podría haber habido algún roce personal, algo más allá de lo profesional. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, a menudo se generan rumores y especulaciones, y no todo lo que se dice termina siendo cierto. Sin embargo, cuando involucra a figuras tan reconocidas, la atención se multiplica. Burak Özçivit, conocido por su carisma y su interpretación en dramas turcos, y Neslihan Atagül, una actriz con una gran capacidad interpretativa y una presencia magnética, forman una pareja protagónica muy convincente en Criaturas el secreto. Su conexión en pantalla es uno de los pilares de la serie, y precisamente por eso, la idea de que haya problemas entre ellos resulta difícil de asimilar para muchos fans. ¿Podría este supuesto desacuerdo afectar la calidad de la serie? ¿Cómo están manejando la situación los productores? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Analicemos un poco el contexto. Criaturas el secreto ha sido un éxito rotundo. La trama, los personajes, la producción, todo ha contribuido a su popularidad. Y por supuesto, la química entre sus protagonistas es fundamental. Si hay una brecha entre Burak y Neslihan, esto podría tener un impacto, aunque sea sutil, en la energía que transmiten a través de la pantalla. Los actores, a pesar de ser profesionales, también son seres humanos, y las tensiones pueden manifestarse de formas inesperadas. Hemos visto en el pasado situaciones similares en otras producciones, donde rumores de conflictos entre actores han surgido y, en algunos casos, han sido desmentidos, mientras que en otros, se ha confirmado que existían tensiones que afortunadamente, lograron superar para el bien del proyecto. Es un equilibrio delicado. Una de las cosas que más se comenta es sobre el origen específico de la pelea. Algunas informaciones sugieren que pudo haber sido durante la filmación de una escena particularmente intensa, donde las emociones estaban a flor de piel. Otros rumores apuntan a un desacuerdo sobre la interpretación de un personaje, o sobre cómo debía ser desarrollado un arco argumental. En este sentido, es válido pensar que en el proceso creativo, los artistas pueden tener diferentes visiones y es natural que surjan debates. La clave está en cómo se manejan esos debates y si logran encontrar un punto de encuentro. También es importante considerar la presión que enfrentan los actores. Las largas jornadas de grabación, la exigencia de las escenas, la exposición mediática y las expectativas de los fans pueden generar un ambiente de estrés. En este contexto, pequeños malentendidos pueden magnificarse. Hasta ahora, ni Burak ni Neslihan han emitido declaraciones directas y contundentes sobre esta supuesta pelea.
Sus representantes, en algunos casos, han ofrecido respuestas vagas o han preferido no comentar, lo cual, para muchos, solo aviva aún más las especulaciones. Es una estrategia común en el mundo del espectáculo. A veces el silencio es interpretado como confirmación, o al menos como una señal de que algo está pasando. ¿Qué podemos inferir de esto? Podría ser que haya habido un pequeño desacuerdo que se ha exagerado por los medios. O quizás efectivamente existió una discusión más seria que están intentando manejar de forma privada para evitar dañar la imagen de la serie. En cualquier caso, es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, el trabajo de los actores y de todo el equipo de producción es complejo y requiere mucha dedicación. Personalmente me gusta pensar que, como profesionales, son capaces de separar lo personal de lo laboral y que, si ha habido algún roce, han logrado resolverlo para continuar ofreciéndonos un producto de calidad. La historia de Criaturas el Secreto y sus personajes es demasiado importante para ser empañada por conflictos internos. Los fans invierten tiempo y emoción en esta serie, y esperan ver a sus actores entregando lo mejor de sí mismos. Ahora, ¿qué implica todo esto para el futuro de la serie? Si los rumores son ciertos y la tensión persiste, podría notarse en la dinámica entre los protagonistas. Sin embargo, también es posible que esta situación, lejos de ser un obstáculo, los haya impulsado a esforzarse aún más para demostrar que son profesionales y que pueden superar cualquier dificultad. La resiliencia es una cualidad importante en cualquier ámbito, y en el mundo del entretenimiento, es casi una necesidad. Hemos visto también cómo en ocasiones, estos supuestos conflictos, una vez que se ventilan, incluso pueden generar un interés adicional en la producción, ya que los espectadores se vuelven más curiosos por ver la química en pantalla y por especular sobre lo que ocurre tras bambalinas. Es un arma de doble filo. Lo que sí es seguro es que la noticia ha dado mucho de qué hablar. Las redes sociales han explotado con comentarios, teorías y hasta debates acalorados entre los fans. Algunos defienden a capa y espada a sus actores favoritos, mientras que otros se muestran decepcionados ante la posibilidad de que haya habido una pelea. Es la naturaleza de las redes sociales, amplifican todo, lo bueno y lo malo. Entendemos que como espectadores, tenemos derecho a estar informados y a tener nuestras opiniones. Sin embargo, también es importante recordar que no todo lo que leemos en Internet es verídico, y que hay que ser cautelosos a la hora de juzgar o sacar conclusiones definitivas, especialmente cuando no tenemos todos los hechos. La presunción de inocencia, aunque parezca un término legal, también aplica en este tipo de situaciones. En resumen, la supuesta pelea entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en el set de Criaturas el Secreto ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco últimamente. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores persisten, alimentando la curiosidad y la preocupación de los fans. Hemos analizado las posibles causas, el contexto de la serie y la repercusión que esto podría tener. Lo importante es recordar que como profesionales, es probable que estén haciendo todo lo posible por ofrecer un producto de calidad, independientemente de las tensiones que puedan existir. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que esta explicación detallada les haya parecido interesante y les haya ayudado a tener una visión más clara sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Cómo creen que esto podría afectar la serie? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y conocidos que también son fans de la serie o del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.